Bien, mi nombre es José Solano, tengo aquí mucha cara conocida, muchos estudiantes del INTEC, compañeros de trabajo, ex compañeros de trabajo, gracias por participar. Y vamos inmediatamente a lo que nos ocupa. Tienen un poquito de mi perfil, pero mejor para aprovechar el tiempo, véanlo en las redes sociales, a través de la página de COCAM. Creo que ahí tienen algunos links a mi perfil y eso. Pero en resumen, soy un ingeniero de software de profesión, estoy en el área más o menos del 2005-2006 y prácticamente todo el tiempo he estado en desarrollo de software y últimamente en este proyecto también, pero de software, siempre muy cerca del desarrollo. Bien, vamos a hablar un poco de qué es el políglota en desarrollo de software. Bien, vamos a ver una serie de unos 7 o 8 temas. No tiene una secuencia lógica, podríamos verlo en cualquier orden, pero aquí están presentados en una secuencia que yo entendía que era la más prudente. Y en el camino vamos a hablar y ver pinceladas de diferentes herramientas. Vamos a ver diferentes lenguajes y diferentes conceptos. No vamos a hacer live coding porque no tenemos tiempo para eso, pero les animo a que traten de replicar algunos de los ejemplos que vean o pullar en buen dominicano, como uno dice, probar algunos de los lenguajes que vean ahí que no conocen. Bien, ¿de qué me sirve ser políglota en cuanto a mi valor profesional? Cuando yo empecé a trabajar, aquí tengo algunos colegas que estuvimos juntos en nuestro primer trabajo, el desarrollo era muy fácil. Era una época en que se usaba una sola herramienta, un solo lenguaje, una sola base de datos, un solo editor de código. Todo era felicidad. No había que saber JavaScript, TypeScript, esto, aquello, todo lo que hay que saber ahora. Y los software salían, iban a producción y se vendían, igualito que ahora. Igualito, ¿no? Pero para bien o para mal ya eso cambió. Bien, ahora nosotros tenemos que ser prácticamente malabaristas. Tenemos que saber al menos un lenguaje de backend, un lenguaje de frontend. Tenemos que conocer múltiples bases de datos. Y además, junto con esos lenguajes, que es como el main topic de lo que vamos a hablar, vienen una serie de herramientas, lo que uno le llama el ecosistema o el stack, que sí hay que saber NPM, que sí hay que saber Yarn, que sí hay que saber Webpack, que qué es lo que es Nude, con qué se come Git. No es solamente saberse el lenguaje. Bien. En aquella época, cuando le contaba, tampoco había versionamiento, era muy poco usado. No se versionaba nada, el backup era un zip con los planes. Y uno le ponía la fecha del día. Bien. Aparte de todo eso, tenemos que conocer toda la plataforma cloud de por haber. Tenemos que ser experto en Google, Cloud Platform, en AWS, en Azure, en esta, en la otra. Y ser todo lo que tenemos que desarrollar, saber hacer deploy, la prueba, todo. Entonces, ahora es un poco más complejo la situación. La curva de aprendizaje para entrar a la industria se ha elevado un poquito. Bien, ¿qué es ser políglota? Bueno, en un sentido académico es dominar 2 o más lenguajes. Normalmente hablamos de lenguaje natural, hablar 2 o más lenguajes, idiomas. Si nos basamos en que para ustedes salir a la universidad y conseguir su primer trabajo, la mayoría de los que están aquí, creo que son jóvenes, van a necesitar saber al menos 2 lenguajes, al menos 2 frameworks, al menos 2 bases de datos. Pues entonces podríamos decir que ustedes son políglotas, ¿no? No. Y en el desarrollo de software. Mi tesis es que no. Y vamos a ver por qué. Yo no hago nada sabiendo muchos lenguajes similares, básicamente. Yo sé JavaScript, TypeScript. Usted sabe un lenguaje. Más o menos eso estamos hablando. Entonces, ¿qué pasa? Que yo digo, yo me sé este lenguaje muy bien y aquel otro también. Básicamente es lo mismo.
Bien. En algún punto en el tiempo, yo sé que ahora difieren mucho, pero lo que vivimos la transición, esto fue literalmente una copia de aquello con una mano de pintura. Eran casi iguales. Bien. Entonces, para yo poder tener, y recuerden que en este primer tema estamos hablando de la movilidad y el valor profesional como profesionales que tenemos. Para yo poder tener una buena movilidad, yo tengo que poder moverme fácilmente de un ecosistema a otro o de un lenguaje a otro. Aquí hay algunos ejemplos de transiciones. Por ejemplo, en algún momento muchos de ustedes tuvieron que pasar o aprender, además de JavaScript, pasar a TypeScript. Sí. También otros tuvieron que pasar de Objective-C a Swift. Perdón, de Java a cualquiera de sus sucesores naturales, Kotlin, Scala, Clojure, lo que sea. Y de una programación tradicional web muy artesanal a herramientas tipo Redis, que generaban prácticamente el 90% del código. Fueron cambios, sí, pero algunos de ellos son trascendentales o complejos, otros no. Por ejemplo, pasar de JavaScript a TypeScript. Si yo no conozco un lenguaje fuertemente tipado, me resulta una dificultad adicional. ¿Por qué? Porque ahora tengo que bregar con un type system que antes yo no manejaba. De Objective-C a Swift, aunque es una ventaja, pero hay que dejar de hacer manejo de memoria manual. Bien. Me lo están poniendo fácil, pero tengo que cambiar el chip en la cabeza. No es solo cambiar la sintaxis, que fue algo que pasó cuando muchas personas pasaron de Java a C#. Se cambió la sintaxis, pero era prácticamente lo mismo. El mismo modelo de programación y todo. Perdón, en el caso de Java a Kotlin o Scala, tuvimos que pasar de programación orientada a objetos a programación funcional o híbrido, porque los lenguajes soportan ambos paradigmas. Bien. Estos cambios fueron más de lo mismo. Quien programa C o C++, pasar a ROS o Go, lenguaje de bajo nivel, entre comillas, se está quedando en la misma situación. No está mal, si ya esto no se está usando y aquí hay que tanto trabajo, bueno, lo hacemos, pero el cambio drástico viene con cambios como los que tengo arriba a imagen. Bien. Aquí tenemos un ejemplo. En el pasado, yo ni lo viví, no que soy tan viejo, pero no lo viví. Cuando pasamos de Smalltalk a Java, con ese cambio vino un hijo que se llamó SUnit. SUnit fue el primer framework de prueba unitaria que existió. ¿Quién lo creó? No sabemos. Suerte que estamos en vacaciones, evidentemente. Lo creó Ken Beck, el autor de String Programming, para el lenguaje Smalltalk, y él puso de moda el usar la primera letra del lenguaje como prefijo del framework. SUnit de Smalltalk. Después vino JUnit, NUnit y todos los units que ustedes se pueden imaginar. Aquí tenemos como 8 o 10 ejemplos del framework de unit testing para casi todos los lenguajes modernos que ustedes conocen. Y eso vino simplemente porque en este lenguaje una persona decidió hacer ese framework y empezar a utilizarlo. Entonces es un ejemplo de que aunque ese lenguaje murió, prácticamente murió, solamente existe en un entorno académico hoy en día, nos dejó un buen legado. Y si usted hubiese en aquel momento, si estuviéramos en esa época del tiempo, aprendido a usar SUnit, se nos hubiera hecho bastante fácil movernos a su sucesor, que fue JUnit en su momento. No lo dije al principio, ahorita mucha gente me lo preguntaba informalmente cuando estábamos iniciando. Si alguien tiene una duda, una pregunta, lo podemos hacer durante la charla, no la vamos a dejar para el final. Igual, si al final alguien tiene alguna duda o quiere hacer un comentario, siéntase libre. Bien. ¿Quién conoce Design by Contract? 1, 2. Bueno. Vamos a tomar un poquito de tiempo aquí entonces. ¿Qué es Design by Contract? Bueno, es básicamente una metodología de desarrollo que se puede usar en combinación con otras, donde yo tengo contratos
Los componentes los pienso, los defino en torno a contratos o haciendo una metáfora con contratos. Los contratos tienen condiciones y tienen obligaciones. Bien, también es una forma de uno hacer el diseño de software o de hacerse preguntas en la etapa de diseño. Bien, ¿qué yo me consigo con eso? Consigo evitar bugs, una programación a la defensiva, si se puede traducir así, y su implementación natural o primera, estos contratos se podían desactivar en runtime, pero ya es un tema de implementación. Bien, es una forma de hacer una especificación. Una especificación tiene esas características que vemos aquí que son muy importantes. Es formal, precisa y verificable, y se hace sobre un componente de software. ¿Cómo se implementa toda esta cháchara que dijimos? Precondiciones, poscondiciones e invariantes. ¿Qué tiene que suceder antes de yo hacer una operación? Precondición. ¿Qué tiene que suceder luego de yo hacer la operación? Postcondición. ¿Qué tiene que pasar siempre? Invariante. Todo esto en torno a un componente, a una clase, digamos, a un módulo. Depende del lenguaje que estemos usando, la tecnología. Precondiciones, ¿qué pasa antes? No lo vamos a dedicar mucho tiempo a la definición porque no es una clase de design by contra, pero tomemos este feature. Yo tengo una tienda de una repostería, como decimos aquí en Santo Domingo, y quiero vender bizcochos, pasteles en línea. Solamente eso. No quiero vender pan ni nada adicional, solamente pasteles. Y por algún requerimiento también extraño, no puedo hacer sobreventa. Por ejemplo, no puedo hacer encargos. No tengo pastel en el inventario, en la vitrina, no se puede vender. ¿Se entiende? Sí. Imaginemos que tenemos un componente, repostería, que tiene un feature, una operación, vender bizcocho, vender pastel. Sencillo, es decir, la cantidad de unidades que quiero vender, la descuento del inventario, y retorno un DTO con alguna información, como cuánto me costó la compra. Para fines prácticos, todo vale lo mismo, aquí 100 pesos. Son bastante baratos los impuestos. Bien, esto sería una implementación sencilla, inicial. ¿Cómo la podemos mejorar? Bueno, desde el punto de vista de las precondiciones, recuerden que esto es un approach también para el software design. Pienso, ¿qué tiene que pasar antes de yo vender un bizcocho? Ya tenemos asistencia. Tenemos asistencia, ¿y qué más? Olvídense de todo el proceso humano. Estamos en el software, hermano. Olvídense del panadero, de la que cobra, de la que no importa. Que la cantidad pagada sea lo que Ok, el ejemplo no llega hasta ahí, pero vale. Falta algo muy importante, yo creo que Que no se revele más de lo que hay en existencia. correcto. Bien. Aquí tenemos la implementación. Debo tener por lo menos un pastel en existencia, un bizcocho en existencia. Justo antes de lo que sea, estoy preguntando. Mi estado del componente, ¿tiene por lo menos un bizcocho? Sí. Bien. Ahora, lo que yo voy a comprar es mayor o igual al mínimo o menor o igual a la cantidad que tengo, porque no puedo vender más bizcocho de lo que tengo en existencia, porque el requerimiento lo pide así. En la vida real sabemos que es más flexible el asunto. Precondición. Antes de vender, si eso no se da, no vendo nada. ¿Está claro, verdad? Sí. Pasamos a las precondiciones. Entonces, ¿qué tiene que pasar luego de yo hacer la venta? de bajar el inventario por la cantidad. Por la cantidad vendida. Entonces, aquí yo creo que ustedes los que están en los extremos no lo van a ver, pero hay una pregunta similar. Me quedo con lo que tenía, lo almaceno en algo temporal, y aquí pregunto, lo que tengo ahora tiene que ser igual a lo que tenía antes, menos lo que vendí. No es ciencia de la NASA, todo está claro. Bien, invariantes, le dije una ahorita, y es la única que vamos a verificar en el ejemplo. Que nunca se venda así. ¿Que nunca? Se venda más de lo que hay.
Sí, pero ya eso lo verificamos en la precondición. ¿Qué más? Del componente, un invariante del componente. En torno al inventario. Siempre va a rebajar. Ok, pero ¿cuántos pasteles yo puedo tener en cualquier punto del tiempo? Y ese n puede ser positivo o negativo. O cero. No puedo tener menos pasteles, pero prohíbo la venta sin tener inventario. Entonces nunca puedo tener pasteles en negativo. Bien. Para los que no han trabajado con puntos de venta, es algo que sí se hace a veces los puntos de venta, que se venta negativo. Por mal manejo de inventario, tengo un producto en un anaquel que no está en el software, y entonces en el software tengo que permitir que se haga una venta en negativo. Pero aquí no. Porque este es mi ejemplo y es más sencillo. Bien. La forma de implementar eso en un lenguaje, esto es C# para el que no lo haya identificado. Ustedes vean, si se me olvida, ustedes ven un ejemplo de código y tienen la duda, me preguntan. La forma de implementar esto, la más sencilla, es definir una operación privada que chequee la invariante. En este caso estoy preguntando, el estado es mayor o igual a 0. Bien, pero tengo que llamarlo siempre al inicio y al final de cada operación. Bien, aquí está la implementación completa. Funciona, pero es muy verboso. Y se me puede olvidar escribir esta llamada, se me puede olvidar hacer esto. Necesito cosas extrañas. Por ejemplo, este truco aquí de guardar la variable que tenía antes. Sabemos que esto pudiera dar problemas si estamos en un entorno multithreading. Necesito librerías, por ejemplo, para no tener que estar escribiendo tanto if y condiciones tradicionales. Ahora, vamos a ver cómo se implementaría esto en un lenguaje que soporta el design by concept de manera nativa. Hay un keyword para las precondiciones. Hay un keyword para las postcondiciones. Hay un keyword para las invariantes. El código se ve más limpio. Bien. Estos son assertions. El que no conozca el término es como una condición que si no se cumple en tiempo de ejecución, el código falla, explota, lanza una excepción. Y este es el nombre de la excepción. Lo que me mandan a comprar tiene que ser positivo. Esto va mayor que 0. Postcondición. Miren qué truco más bonito aquí. El lenguaje tiene un keyword que se llama all. Similar a lo que pasa en los triggers, en los procedures, que haya hecho eso. All con una variable de instancia, que está allá arriba, number of case, me da el valor antes del do. Captura el valor antes del do. Ya no tengo que hacer el truco que dice en C#. Esto me da el valor anterior del inventario. Lo que se redujo tiene que ser igual a lo que tengo ahora, menos lo que he comprado. Lo mismo que teníamos ahorita. Y la invariante tal cual. Lo que tengo tiene que ser mayor o igual a 0. Pero se ve más limpio ahora. ¿Ya estamos hablando de qué lenguaje? Eiffel. Como la torre. ¿Qué hacemos con esto? Bueno, este lenguaje no es mainstream. Es difícil que te salga para la calle y comprar trabajo en eso, ¿verdad? Pero si lo estudio, conozco la técnica, aunque no haga esa implementación tan machucada, tan picapiedra, como decimos en C#, por lo menos en el proceso de diseño hago preguntas un poquito más inteligentes. ¿Puedo vender negativo? ¿No puedo vender negativo? ¿Hasta cuánto negativo puedo vender? Porque los reporteros tienen una capacidad de trabajo. Yo no puedo venderle 100 bizcochos negativos y esperar que me lo entreguen en un día, ¿verdad? Hay una serie de preguntas en el proceso de diseño que yo por lo menos las tengo pendientes. Si el lenguaje me lo permite, lo implemento fácil. Si lo quiero implementar y mi lenguaje no lo permite, pues le busco la vuelta. Bien. Test for development. ¿Cuánto han hecho automatización de prueba? Vamos mejorando, ahorita no me vayan tomando. Más específico de pruebas unitarias.
Mejor, ahora hay más cosas. Bien. Entonces, esto no es algo tan nuevo. Vamos a pasar a la parte conceptual un poquito rápido. Test for Development, fíjense que no dice Test Driven Development, dice Test for Development. Antes de sentarme a escribir código, pienso en la prueba y defino la prueba, ya sea en papel o automático. En resumen, eso es lo que quiere decir. Entonces es algo que, aunque tiene implementaciones técnicas, hay librerías y formas de hacer automatización de pruebas, al igual que Design me encontré algo que me cambia el proceso de trabajo, me cambia el proceso de diseño, porque antes de yo a buscarme a escribir código, tengo que tener especificaciones de cómo lo voy a probar. Bien. Normalmente a esto se le llama TDD, pero es incorrecto hacerlo. TDD no significa Test for Development. Test for Development es como la sombrilla que lo agrupa todo. TDD se usa mucho para un tipo de automatización de pruebas, tiene que ser prueba automática. Pero yo podría hacer Test for Development en papel. Si voy a escribir un código, me siento a hacer un plan de prueba en un papel o en un documento digital, que no sea automático. Y aplica y se puede considerar Test for Development. Bien. Esto reduce ambigüedades, me enfoca, yo desarrollo exactamente lo que se está pidiendo. Hay dos tipos de soporte, librerías, que me imagino que es lo que normalmente ustedes utilizan. Mi lenguaje, C#, Java, JavaScript, no tiene la forma de manera natural de la caja de hacer pruebas, que tengo que importar una librería. Bien, o el lenguaje lo soporta. Bien, esto no es bueno hacerlo cuando las pruebas se hacen después del feature. No tiene mucho valor, no tiene mucho sentido. Una nota. Bien, aquí tenemos un ejemplo de los tests y el código de producción separados. C# de nuevo, sí, de C#. Sí. Esto es una prueba hecha con Unity. Aquí tenemos nuestro bakery de nuevo. Y estamos probando que hay un property por ahí que me captura la cantidad de bizcocho que me quedan y que el constructor lo setea. Una prueba sencilla. Si le paso 0, me devuelve 0. Si le paso 1, me devuelve 1. Si le paso 100, 100. Si le paso negativo, error. ¿Se entiende verdad la prueba? Separado en otro archivo e inclusive en esta tecnología en otro proyecto, aunque esté dentro de la misma solución, pero en otro proyecto. Entonces tengo que tener el código de producción. Un constructor bastante sencillo que recibe el argumento, valida que esté entre 0 y, que sea mayor que 0, y una propiedad de solo lectura que devuelve lo que se capturó en el constructor. Nada complejo. Bien. Cuando tengo eso en archivos separados, en resumen, para ganar tiempo, lo que quiero decir en este slide es, si la prueba es de alto nivel, integración, UAT, end-to-end, voy a probar desde el UI, desde el web service, del controlador, voy a probar un componente conectándose a la base de datos, funciona que tengan archivos separados, porque son pruebas más complejas, son pruebas que normalmente involucran muchos componentes. Bien. Ahora, las unitarias, yo estoy probando una sola clase y a veces un solo método dentro de esa sola clase. Y el flujo de trabajo tiene que estar dividido entre yo ir al archivo de prueba, siguiendo la práctica de hacer la prueba primero, codear la prueba y luego moverme al archivo de producción. Tengo que estar switchando entre un archivo y otro. Aquí estamos afectando un poco el developer experience. Yo como usuario del lenguaje, del framework, tengo que estar switchando entre dos mundos. Este es un ejemplo. ¿Qué lenguaje es este para lo que es Rust? Lo decía, no vale porque lo decía al principio. Este es un lenguaje que no es muy conocido, por lo menos en nuestro mercado, porque tiene unas anotaciones adicionales que es para que se entienda lo que estamos viendo, pero básicamente eso es la definición de un interface, de una interfaz. No hay clases, hay traits. Esta es la forma de definir un constructor. Esta es la forma de... Iba a decir paniquearse, pero mucha gente no me va a entender. Es la forma de lanzar un error. Y se llama así panic, el macro. Y esto es la forma de implementar el interface que está arriba. Bien.
habiendo entendido el código de arriba, lo importante aquí, para el que no va a programar ROS ahorita cuando llegue a su casa, es que esto es un mismo archivo. Se llama bakery.r de ROS, o RS me parece. Todo está en el mismo archivo. No fue que yo copié la imagen y la puse junta. Todo es parte del mismo archivo. Entonces aquí debajo, este bloque de código, son las pruebas de esto. La misma prueba que teníamos en C#. Si pasó algo negativo, aquí hay un -1, si no se ve bien, should panic, debe fallar, o debe paniquearse. Y si le paso algo positivo, pues lo leo y es igual a lo que leí en la propiedad. Este lenguaje soporta ambos modelos. Bien, este lenguaje soporta que yo tenga el código de prueba junto con el de producción, pero también soporta que lo tenga separado. Y la recomendación era, como les decía ahorita, si la prueba es de bajo nivel, es muy específica, entonces la hago así como lo estamos viendo en pantalla. Si es de más alto nivel, se puede separar. Esto tiene la ventaja de que inclusive con este modelo, yo puedo probar cosas aquí que son privadas, que en otros lenguajes o frameworks no sería técnicamente posible, porque la operación no se ve de afuera, es privada. ¿Qué hacemos con esto? Probarlo. ¿Es mejor o peor? Yo no sé, yo se lo dejo a ustedes, pero si mi lenguaje no lo soporta, yo no tengo la forma de probarlo. No tengo la forma de ver si me funciona. Sí, claro, pero ahí entonces caemos en el estancamiento. La reflexión aquí es, lo que le dan seguimiento a los features de los lenguajes se dan cuenta que a veces sale algo en un lenguaje que antes salió previamente en otro. Pero eso es porque la comunidad de usuarios de un lenguaje anda curioseando por los otros, no es que se da porque el vendor quisiera no ponerle la mano a nada y que uno siga programando como hace 20 años en el mismo lenguaje. Bien, multibranches. Estamos hablando de estructura de control de selección. If, switch, todo eso. Específicamente, en el caso cuando no hay match, cuando hay una condición que me falta, hay una condición que no evalué. Bien, todos los ejemplos que van a seguir están basados en que tenemos una enumeración que se llama foo y tiene 3 constantes, A, B y C. ¿Qué significa eso? No interesa. A partir de esa enumeración nos dan un requerimiento bastante sencillo. Produce una descripción a partir de cada entry de la enumeración. De la forma foo- el nombre de la constante. Foo-A, foo-B y así sucesivamente. Está bastante claro, ¿verdad? Estos serían pruebas en C# de nuevo para esa característica. Hay un componente que se llama branches con esta operación que cuando le paso una constante me devuelve un string. La implementación sería así. Bien. If tal cosa, tal cosa, tal cosa, return. Nada nuevo, ¿eh? ¿Qué pasó con C? ¿Qué devuelve C ahí? ¿Qué pasa si yo paso la C? En este caso devuelve empty. Eso es lo que yo quiero que pase en producción. Puede ser que no. Puede ser que se me haya olvidado escribir el caso de la C. Bien. Una pausa. Nos vamos a inventar un lenguaje de programación nuevo y estamos en este capítulo. ¿Qué vamos a hacer con la estructura de control? ¿Qué pasa cuando yo tengo más de un selector? Para verlo sencillo, en un switch, cada case sería un selector. O en if, else, cada if sería un selector. ¿Qué pasa cuando hay más de uno que machea? Ejemplo. Switch X, cuando X sea 2, A tal cosa. Y cuando X sea par, A tal cosa. ¿Por cuál me voy? No sé. ¿Lo permito? No sé. ¿Compila? No sé. Estamos diseñando el lenguaje, tenemos que tomar esas decisiones nosotros. Otro caso. Se me olvidó cubrir un entry de los posibles. ¿Qué pasa? Bien. El mismo ejemplo, pero con switch.
va a pasar lo mismo, va a seguir devolviendo vacío cuando le pasemos la C. Bien, aquí tenemos un switch expression, algo que no es muy nuevo en C#, pero no estaba en las versiones originales, no se podía hacer antes. Ahora el switch es una expresión y yo puedo ahorrarme todo el código que tenía en la versión anterior y simplemente retornar lo que retorna el switch. Bien, aquí incluyo a C, miren que ya está C, y devuelvo apropiadamente lo que tengo que devolver. Sin embargo, ¿qué tenemos aquí? Un warning del compilador. ¿Por qué? ¿Por qué? Si la enumeración solamente tiene tres. No. Sí. En este lenguaje, es una trivia, en este lenguaje lo que venimos de Java se nos hace difícil a veces se nos olvida. Los enum no son enum, son enteros. Entonces, a foo yo le puedo pasar 0, 1, 2 y funciona todo bien, pero también le puedo pasar menos 25 y 1024 y funciona. Perdón, y compila. Bien, aquí tenemos un ejemplo resolviendo el mismo problema, pero con un if expression. Ya nos movimos de C#, ahora estamos en ¿qué? En Kotlin. Porque en C# no tengo el if como expresión. No era posible hacer el ejemplo en C#. Entonces, aquí lo interesante es, miren este error, ese es el error del compilador en su versión 1.7. Si yo comento el else, me da ese error y el código no compila. ¿Por qué? Porque estoy tratando el if como una expresión y el compilador me ayuda aún más. Igual con el switch. En Kotlin, el switch es una expresión desde siempre, desde su primera versión fue una expresión, pero si yo comento cualquiera de los tres, no solo la C, tampoco compila el código. Tengo aún más ayuda del compilador cuando estoy programando. Pero un warning. Depende de la versión. No, sí. Si en el futuro yo hago un cambio, introduzco un nuevo caso, todo el código de este tipo ya no va a compilar. Bien. Ya ustedes lo respondieron, porque el compilador, el C#, la especificación dice que las enumeraciones son enteros por default. Bien. Entonces, ¿qué pasa si yo hago estas dos pruebas que están aquí en C#? Para lo que están en las esquinas, estoy probando el método pasándole -1 y 3. La enumeración va de 0 a 2. Bien, ¿qué va a pasar aquí? ¿En qué momento? No, el código es este. Tiene case A, B y C y ya. Va a compilar, va a correr, pero va a fallar en tiempo de ejecución. Y miren qué interesante, aquí me dice System Runtime Compiler Services, Switch Expression Exception. Ellos saben lo que está pasando. Y me lo dejan para el final, para cuando la aplicación está corriendo. Otra ventaja de estar curioseando otro lenguaje. Si yo me meto a los foros del compilador de C#, que ya está open source desde que se liberó .NET Core, yo puedo opinar. Puedo decir, esto no es un tema de que sea programación funcional o imperativa orientada a objetos. Es un feature del compilador. Pongan ese asunto que no compile, porque ¿para qué? Bien. Las decisiones de diseño que vimos ahorita, ¿cómo las resolvieron estos dos lenguajes? Si hay más de un selector que aplica para el valor que pasé, ejemplo, en C# yo pongo switch A, B, C, A. Esa lineecita roja significa que no compila y para mí se ganó un punto, porque me está evitando un error en tiempo de ejecución. Lamentablemente en Kotlin me da un warning. El compilador me da el warning, pero me deja ejecutar. Y machea el primero, solamente. Sin embargo, en Kotlin,
Cuando no aparece un caso, cuando hay un caso que no está cubierto, me da un error de compilación. Y por eso para mí se gana un punto, por lo mismo, porque me está evitando errores en la lógica de mi aplicación. ¿Cómo resolvemos el caso de C#? Añadiendo un default. Todo lo que vaya por encima de 2 o por debajo de 0 va a caer aquí. Bien, estructura de control como expresiones. Un tema muy parecido al anterior. Por ejemplo, esto tiene que ver mucho con la carga cognitiva que nosotros tenemos como desarrolladores. En C#, para yo hacer lo mismo, tengo como 70 maneras de hacerlo. Hay como, a la fecha que yo conozco, hay como 4 formas distintas de declarar un property. Y así con muchas otras cosas. Esto viene obviamente heredado de C, no fue, digamos, una decisión a propósito, pero tenemos el if tradicional y tenemos el ternario, que es una expresión, se comporta como una expresión. Yo puedo asignar su resultado a algo. El if normal en C# no puedo asignárselo a nada porque es una estructura de control, no es una expresión. ¿Cuál es tu estatus? Si tú conoces más de un lenguaje, tú eres políglota, si no, tú eres, no sé cómo se traduce eso, monóglota, no sé. En Kotlin sería algo así. Y ustedes dirán, pero esto es más largo. Sí, pero no me tengo que aprender una estructura de control distinta. Todo es un if. Porque el if es estructura de control y es expresión al mismo tiempo. El lenguaje es más denso. Con la misma construcción puedo expresar más cosas. Y eso me libera un poco la carga cognitiva y la curva de aprendizaje. Bien. Un patrón también común. Quiero un valor o lanzar una excepción si ese valor es nulo, es negativo, lo que sea. En este caso elegimos el null como valor inválido. Pero si el parámetro fuera, podemos decir, primo, un número primo, si fuera un número, yo quiero lanzar una excepción. Si no, quiero asignar su valor a otra cosa o usarlo. La forma tradicional en C# era hacer esto, poner un if, chequear, lanzar una excepción. Luego creo que de la versión 7. algo, 7 del lenguaje, el throw se volvió una expresión en C#. Y ahora yo puedo este código escribirlo así de simple. Se ve más claro. Si esto es nulo, estoy haciendo un acceso condicional, el signo de interrogación, .length, todo esto me va a dar null. Esto es el null collection, si esto está nulo me va a dar lo de allá. Y lo de allá no es un valor, pero es una expresión y por eso lo puedo escribir todo junto y compila. Y al final tengo el mismo resultado. Si es nulo, le exploto y si no, me da el length. Otro. A partir de un string quiero parsearlo y convertirlo en entero, pero puede que esté mal formateado. Le hago un try, un parse. Si explota cualquier cosa, no nos ocupamos de cuál excepción fue, retornamos null. El tipo de datos es nullable, si lo ven aquí. En Kotlin sería así. ¿Qué pasó ahí? Input to int es lo mismo que int parse aquí. Si ese string está nulo, si dice ABC, si no es un entero válido, lanzo una excepción y retorno nulo. El try se volvió una expresión, es una expresión. Yo estoy devolviendo el resultado del try catch, porque es una expression. Bien. Próximo tema, DTOs. Sí, el principito. Ah, bueno, se está leyendo aquí por lo menos. DTO, nos referimos a View Model, DB Model, clase sencilla, muchas propiedades, cero lógica de negocio. Bien. En Kotlin 2015, lo que quiero que nos fijemos aquí, más que lo que hacen, porque probablemente muchos de ustedes ya hayan experimentado este código. Ah, bueno, era 2015. Salieron los records, o los data class. En Kotlin se llaman data class. Por yo escribir esta sintaxis bastante sucinta, bastante corta, yo tengo todo aquello.
Tengo la implementación del equals y el hashcode provista por el compilador. Tengo el toString. Tengo un método que me dice component 1, 2, 3 según el orden de declaración. De manera que component 1 me va a dar el nombre y component 2 me va a dar la edad. Tengo una función de copia bastante útil, donde yo puedo, a partir de una instancia, copiarla y hacerle algunos cambios. Aquí le estoy cambiando la edad a Spider-Man. Bien. Con esto consigo aquello. Muy simple. Pero fíjense el año. 5 años atrás, entonces ahora que esta gente viene a ponerlo. En Java sería un record. Casi lo mismo. Difieren en la forma de obtener los atributos y que no hay copy. C#, pero también 5 años después. ¿Recuerdan las dos bicicletas, verdad? Tenemos dos versiones, o un record class o un record struct. Lo que conocen la... sí. Aquí, en este lenguaje tenemos tipo datos por valor por referencia, pero ya es otra discusión. Hay dos sabores, pero básicamente es lo mismo. Tenemos equal hashcode, tenemos toString, tenemos ya propiedades, porque el lenguaje lo soporta, con los mismos nombres que utilizamos. Y aquí, algo que es característico de la comunidad Microsoft, en lugar de hacer una función, como vimos que hizo Kotlin, entonces aquí tenemos un nuevo keyword, with. Ahora tengo que aprenderme otra cosa más. Pero es lo mismo. Esta instancia le quiero hacer este cambio. Es como, aplícamele este parche a este objeto, más o menos. Aspect Oriented Programming, usado para implementar Design by Contract. Vamos a darle rápido a AOP. Bueno, AOP, básicamente todo ello, tengo una preocupación horizontal o un cross-coding concern. Es algo que yo tengo que hacer para muchos casos en el código donde esos casos tienen lógica de negocio distinta. Los dos ejemplos más clásicos, login y seguridad. Hay muchas funcionalidades que no tienen nada que ver una con otra, pero que hay que hacer control de acceso, control de roles, y hay muchas funcionalidades que no tienen nada que ver una con otra, pero que tengo que escribir logs, guardar una bitácora de lo que está pasando. La manera clásica es yo ir a todo ese código e insertar líneas de chequeo de seguridad o de escribir a un log de manera manual. AOP me permite hacer eso utilizando algunos conceptos que vamos a ver aquí sin tener que modificar el código. Esto nació por ahí por el 2001 en los laboratorios de research de IBM y su primera implementación usable para los programadores regulares fue AspectJ para Java. Hay dos formas de implementar que no lo vamos a tocar porque no tenemos mucho tiempo. Aquí hay algunos lenguajes que lo implementan. ¿Cómo se ve esto en código? Por ejemplo, yo quiero que siempre que se llame cualquier método que empiece con delete en este namespace se escriba algo al log. Y no quiero tocar todo ese código que ya está escrito. Define un point code, que es como decir dónde yo quiero hacer la intervención. En cualquier código que esté dentro de este namespace, que su nombre empiece con delete. Puede ser un property, puede ser un método, no estamos especificando cuál. ¿Cuándo? Antes. Se puede hacer antes, después o alrededor, que significa antes y después. ¿Qué voy a hacer? Tengo un logger y voy a decir about to delete tal cosa. Ese this es lo que matché aquí. Toda esa infraestructura viene con el framework de AOP. Cuando hay un match, se captura la instancia y se le pasa como parámetro a este componente y él adentro hará su logueo. Recuerden que en C# no tenemos Design by Contract, pero pudiéramos usar AOP para simularlo. Por ejemplo, cada vez que voy a vender algo en la pastelería, aquí el match es más específico. Solamente en la clase Bakery, en el método Cell o en la familia de método Cell dentro de mi namespace, antes, asegúrame las precondiciones. Claro, ya esto sería otro componente, tendría que poner ciertas propiedades de Bakery. No se ve tan limpio como en Eiffel porque tengo que exponer alguna data que tal vez yo no la quiera exponer, pero funciona. Un invariante, around.
No importa lo que pase, cada vez que se llame algo, cualquier cosa dentro de bakery, chequea las invariantes. Aquí leo la propiedad del inventario y no puede ser negativa. Bien, sería una forma de implementarlo, el primer ejemplo que vimos sin tanto código. Garbage collection. Voy a saltarme el mind math porque no, de verdad que no nos da tiempo. Pero creo que todos entendemos lo que es un garbage collector, ¿verdad? Bien. En el JVM tenemos 5 implementaciones. La clásica, la paralela, el G1, la más compleja que aguanta hasta 16 terabytes de RAM. Y tenemos a Epsilon que no hace nada. Epsilon es algo experimental y se usa más para detectar. Si yo tengo la pregunta, ¿qué tan rápido mi aplicación se come 16 GB de RAM? Configuro Epsilon, corro la aplicación, no hay collection, todos los objetos se quedan en memoria y en algún punto la aplicación crashea por un out of memory. Sin embargo, en .NET tengo una sola implementación, que es generacional. Generacional significa que la memoria en el heap se divide en generaciones y se va haciendo un jueguito que lo vamos a explicar aquí con la gráfica porque se entiende mejor. Tengo generación 0, 1, 2 y el LOH o Large Object Heap. Cuando hago new tal cosa y esa cosa es pequeña, va aquí. Siempre que yo hago new voy a la generación 0. Cuando hay una corrida subsiguiente del collector, lo que sobrevive, lo que no se volvió nulo y hay que liberar esa memoria, pasa a la 1. Luego esos se ponen más viejitos y pasan a la 2. Y ahí se quedan, ya para aquí no pasa nadie. Pero si yo hago new, un objeto grande, tan grande como 55.000 bytes, esa es la especificación actual del .NET Framework, va aquí. Cae ahí de fly. Bien. La memoria se administra en diferentes fases. Hay una fase de marcado, qué está vivo, qué está muerto. Luego se mueven y se libera memoria y luego se compacta. Es lo mismo que defragmentar un disco, pero en la memoria. ¿Qué pasa? En .NET tenemos un problema. No hay compactación en la generación 4. En la grande, donde estaba el puerco, la vaca, no hay compactación por default. En la versión 4.5 del framework se puede hacer este truco. Se puede decirle al Garbage Collector, la próxima vez que tú vayas a correr solamente una vez, compacta la generación 4. Pero me están obligando de nuevo a manipular la memoria de manera manual, tradicional. De ahí viene el mote de que llave lento. Claro, llave lento porque tiene que hacer cosas que el otro no está haciendo. Cuando yo no hago esa compactación, y es el default para cualquier aplicación .NET que usted use, fragmento la memoria. Si fragmento la memoria, le tengo que pedir más memoria al sistema operativo, porque si entre la vaca y el puerco no me cabe una ballena, tengo que pedirle más memoria al sistema operativo. ¿Se ve? Y por defecto, la máquina virtual de .NET no se le pone un límite. La máquina virtual de Java yo le puedo decir, corre, arranca con 1 MB de RAM y llega hasta 4. Y cuando llegue a 4 no hay más memoria para ti. En .NET yo no puedo decir eso. Si usted tiene 16 terabytes de memoria en .NET y deja la aplicación correr por mucho tiempo, se va a comer los 16 terabytes de memoria. Bien. Bueno, rapidito, no nos quedemos en un solo paradigma, no nos quedemos en un solo lenguaje y movámonos. Y entonces eso que veamos en los otros ecosistemas, tratemos de traerlo al nuestro. No es que nos vamos a mudar de lenguaje cada año, porque, ¿verdad? Hay que vivir. Una trivia. ¿Cuánto es eso? 3. Bien. Gente, estoy muy sobre el tiempo. No voy a levantar el compilador, pero tenía que levantar 2 compiladores. En cualquier lenguaje tradicional, eso da 3. En Smalltalk da 4, ¿por qué? Porque Smalltalk no hace ordenamiento de actividad. Él lo va haciendo de izquierda a derecha. Porque las funciones matemáticas son métodos. A ver,
Sí, por ahí. En Smarttalk todo es un objeto, todo, inclusive lo primitivo. Esto es una clase y tiene métodos que pueden tener nombre funny como más. No es un operador, es un método. No existe el concepto de operador en el. Lo único extraño que existe son los agrupadores, paréntesis. Yo puedo usar paréntesis para forzar que cumpla con las reglas del álgebra. Y eso no es un operador, ni es un método, ni es un objeto. Es algo que lo entiende nada más el compilador y luego desaparece. Ahora, lo que está pasando en Smalltalk es 1 punto más 1, 2 punto por 2, 4. Uno de los pocos lenguajes que implementa la programación orientada a objetos de forma pura. Por eso le dije que casi siempre se usa en ambiente académico. Creo que aporta, aparte de ser políglota, que todo lo que tuviste, yo voy a Factory, implementando Factory, patrón de diseño. ¿Qué tú dices también de ser políglota y qué sería ¿Cuánto? yo? ¿Tú me estás escuchando? Sí. Discúlpame, ¿cuánto? Tenemos una rifa y si no me dicen el número, no estamos en la tómbola. Los patrones de diseño son de las pocas cosas que tú lo puedes ver horizontalmente. O sea, en cualquier lenguaje que tú te muevas, van a aplicar. Claro, hay patrones que van muy orientados a la tecnología. Por ejemplo, el juego de patrón de Solid se aplica mucho a la programación orientada a objetos, pero cuando tú te vas a la funcional o a la procedural, hay unos de ellos que no aplican mucho porque son muy orientados al tema de la herencia y el polimorfismo. Ok. ¿Qué? 100. Señor, entonces, miren, rapidito. Tenemos, por favor, lo que le dé tiempo, pitoleen eso y llénenme una encuestica para que me den sus... Me lo pueden decir también en los pasillos, lo que usted quiera, pero ahí no queda el registro. Y le voy hablando de la rifa. Tenemos una rifa de unos talleres. Aquí vamos a rifar uno. En el stand se están rifando otro, en el stand de Websys. Y 2 juegos de libros. Todo el que gane lo que sea, rifa, libro, taller, tiene la oportunidad de participar en un taller gratuito sobre programación políglota que vamos a dar y puede llevar a un acompañante. Puede llevar a un compañero de trabajo, un amigo, un hermano, una prima, lo que sea. Bien. Quita el QR. Primer premio, un juego de libros, 7 lenguajes en 7 semanas, 7 más lenguajes en 7 semanas y 7 bases de datos en 7 semanas. Y el segundo premio, esos libros son bastante chulos porque le permiten a usted explorar muchas herramientas rápido. Y los otros 2 son solamente el primer libro y el de base de datos. Y adicionalmente tenemos un taller de test driven de TDD.